Hoy vamos a abrir un expediente que lo tiene todo. De verdad, es una historia que mezcla la gloria del fútbol, esa que a todos nos apasiona, con un verdadero thriller jurídico a nivel internacional. Y todo, absolutamente todo, se resume en esta pregunta. Una pregunta que, ojo, puso en jaque a una nación entera y que al final del día cambió las reglas del juego para siempre. A ver, tratemos de imaginar la escena. Ecuador está de fiesta, ¿no? Una generación de jugadores brillantes acaba de clasificar al Mundial de Qatar 2022. O sea, un momento de orgullo nacional total. Pero justo ahí, en medio de la celebración, ¡pum!, cae una bomba. Chile y Perú presentan una denuncia formal. Y la acusación era explosiva. Que Byron Castillo, una de las figuras clave, en realidad no sería ecuatoriano, sino colombiano. El riesgo era, catastrófico. Podían perder todos los puntos y, claro, el cupo al Mundial. Bueno, vamos a meternos de lleno en las pruebas, porque es acá donde el caso se convierte en un verdadero rompecabezas, el corazón de este thriller jurídico que les contaba. Aquí está la primera gran pieza del conflicto. A la izquierda vemos un documento de Tumaco, Colombia. El nombre, Byron Javier Castillo Segura. Fecha de nacimiento, 1995. Ahora miremos a la derecha. Un documento de Playas, Ecuador. Nombre, Byron David Castillo Segura. Nacido en 1998. A ver, prestemos atención a los detalles. No solo cambia el lugar y la fecha de nacimiento, 3 años de diferencia, sino que también cambia el segundo nombre. O sea, estamos hablando de 2 documentos oficiales con 2 identidades distintas para un mismo futbolista. Y bueno, por si los documentos no fueran suficientes, de repente aparece esto, un audio. Supuestamente era de una investigación interna que había hecho la propia Federación Ecuatoriana de Fútbol años atrás, pero, claro, se filtró a la prensa. En esa grabación, una voz que dicen es la de Castillo parece admitir que nació en Tumaco, en Colombia, y hasta da detalles de cómo cruzó la frontera. Este audio se convirtió en la pieza que lo complicó todo, pero todo, para la defensa de Ecuador. Ok, aquí llegamos al nudo de toda esta historia, a lo más importante de nuestro análisis, porque tenemos por un lado a la FIFA, y por el otro al TAS, que es la máxima corte del deporte mundial, y los dos están mirando exactamente las mismas pruebas, los mismos documentos, el mismo audio, todo igual, y sin embargo llegan a conclusiones, radicalmente opuestas. ¿Cómo puede ser? Para entender cómo se llegó a esa contradicción, repasemos rápido el camino legal. Primero, la denuncia de Chile y Perú. La FIFA la revisa y la desestima. No pasa nada. Ellos apelan y la FIFA, otra vez, falla a favor de Ecuador. Listo, ¿no? Parecía caso cerrado. Ecuador tranquilo. Pero, entonces, el caso llega al Tribunal de Arbitraje Deportivo, al TAS. Y es ahí donde la historia da un giro que nadie se esperaba. La lógica de la FIFA, en un principio, parecía bastante simple y directa. A ver, su postura era: el pasaporte es un documento oficial, sí, y lo emite una autoridad soberana, que es el Estado ecuatoriano. Entonces, si Ecuador dice que Byron Castillo es ecuatoriano, pues no hay nada más que discutir. Para ellos, caso cerrado. En ese momento, Ecuador respiró tranquilo. Creyeron que la pesadilla por fin había terminado, pero la verdad es que no fue así. Y esta tabla lo resume todo perfectamente. Aquí es donde se ven las 3 contradicciones más grandes entre los 2 fallos, las que son clave para entender el caso. Vamos con la primera. La validez del pasaporte. Para la FIFA, el documento era legal y ya, suficiente. Pero el TAS dijo algo que fue casi revolucionario. Ok, el documento es auténtico, nadie lo niega, pero la información que contiene es falsa. ¡Boom! Primera gran contradicción. Autenticidad no es lo mismo que veracidad. Ahora, la segunda, la interpretación de la regla. La FIFA le dio toda la prioridad a la soberanía del Estado ecuatoriano. Pero el TAS dijo, no, un momento, lo más importante aquí es la veracidad de los datos del jugador. Y esto es importantísimo, porque sienta un precedente. Le está diciendo al mundo que la justicia deportiva puede y va a investigar más allá de un papel oficial. Y vamos a la tercera y quizá la más llamativa, la consecuencia. La FIFA dijo, no hay sanción, Ecuador va al Mundial. El TAS, en cambio, creó una especie de sanción híbrida, muy extraña. Dijo, Ecuador sí va a Qatar. Pero para el próximo Mundial, el de 2026, empieza con 3 puntos menos.
Fue un veredicto que intentó ser salomónico, pero que la verdad dejó a todo el mundo con la boca abierta. Entonces, ¿qué nos deja todo esto? ¿Cuál es el legado de esta decisión? Porque el fallo del TAS no solo cerró un caso, sino que de alguna manera creó un legado muy complejo, lleno de paradojas, sobre el castigo, sobre el jugador y sobre todo sobre las preguntas que todavía hoy siguen sin una respuesta clara. Y este número es el resultado más tangible, ¿no? La cicatriz deportiva que le quedó a Ecuador. Empezar el camino al Mundial de 2026 con un hándicap, con 3 puntos menos. Es un castigo sin precedentes que además va a afectar a una nueva generación de futbolistas que no tuvo absolutamente nada que ver en todo este lío. Pero quizá la consecuencia más dolorosa es la humana, la gran paradoja de Byron Castillo. Pensemos en esto. Fue el héroe en la cancha, una pieza fundamental en la clasificación, el jugador por el que la federación peleó hasta el final, y sin embargo, fue el gran ausente en la fiesta del Mundial. ¿Por qué? Porque a último minuto, la propia Federación Ecuatoriana decidió sacarlo de la lista final para Qatar. Tenían miedo de que su presencia pudiera traerles más problemas legales. Así de simple. El sueño por el que tanto había luchado, bueno, se le rompió en las manos. Y así cerramos este expediente, pero lo cerramos con las preguntas que todavía siguen flotando en el aire. ¿Lo que vimos fue justicia de verdad? ¿O fue un simple apego a la formalidad, a los papeles? ¿Es justo castigar el futuro de toda una selección por un problema en un registro civil de hace más de 20 años? Y claro, la pregunta más difícil. ¿Quién es Byron Castillo en esta historia? ¿Es una víctima más de las mafias que trafican con jugadores jóvenes? ¿O fue un cómplice de todo este enredo? El caso legal, sí, está cerrado. Pero el debate moral y deportivo, ese apenas comienza.